Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. Quiero daros a todos la bienvenida a esta sesión que se va a llamar Cómo adaptarse al nuevo modelo de negocio de la Oficina de Farmacia. Hoy contaremos con dos ponentes excepcionales dentro de la gestión de Oficina de Farmacia. Tendremos hoy el gusto de hablar con Felipe y con Alex Müller. Antes de empezar, quería comentar también que tenéis a vuestra disposición el chat. En este chat podéis poner todas las preguntas que os vayan surgiendo y al final de la masterclass, sin ningún problema, las contestaremos, ¿de acuerdo? ¿Todos me oís bien? ¿Nos veis bien? Si lo podéis poner por el chat, que imagino que si no ya me lo hubiese dicho. Perfecto, genial. Muy bien. Muchas gracias, Elena. Fenomenal. Muy bien, pues nada, vamos a comenzar. Dicho esto, voy a presentar a los dos ponentes de hoy. Tenemos a Felipe Martín y tenemos a Alex Müller. Es un placer teneros a los dos en esta sesión. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a los dos. Bueno, comienzo por presentaros a Felipe. Felipe es farmacéutico por la Universidad CEU San Pablo, tiene un MBA Executive por SIC también y el título de ortopeda y autoprotesista por UNIR. Desde 2019 es propietario y lidera además la farmacia Galileo 61 aquí en Madrid y el e-commerce de esta misma farmacia, que es www.galileo61.com. Además, en 2017 fundó PharmaNow Consultores, que es una consultoría farmacéutica especializada en la optimización y localización de las farmacias. Además, Felipe, vamos a destacar también que es nuestro director del máster en gestión de oficina de farmacia online. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia aquí. Y por otro lado tenemos a Alex Müller. Alex Müller está diplomado en Relaciones Laborales y cuenta también con un máster, en este caso, de Dirección Comercial. Alex, además, tiene ya una experiencia de 20 años dentro del ámbito de la oficina de farmacia y actualmente es socio y director de expansión en Concept Farmacias. Aquí en Concept se ofrecen servicios de consultoría sobre el espacio comercial de las farmacias y sus modelos de negocio. Bienvenido también, Alex. Gracias, Laura. Nada, bueno, hechas estas presentaciones, si os parece, vamos a empezar la sesión y yo creo que lo más ideal es que podamos hacerles preguntas, unas preguntas que tengo preparadas para los ponentes. Creo que lo más conveniente es que entre ellos, pues si os parece bien, podamos debatir sobre las preguntas que os iré haciendo. ¿Os parece? Perfecto. Bueno. Genial. Pues nada, voy a empezar por la primera pregunta, que yo creo que es obligatoria. Y nada, quiero que nos contéis cómo ha cambiado la forma en la que las farmacias se relacionan con sus clientes. Alex, si quieres empieza. ¿Sí, comienzo? Sí, venga, dale. Muy bien, gracias. Bueno, antes de contestar directamente esta pregunta, es obvio que debemos hacer una reflexión previa. Y la reflexión previa va en la siguiente línea. Si comparásemos una farmacia del año 1900, tal y como podemos observarla aquí en nuestra imagen, con una farmacia del año 2000, quizás, si somos honestos con nosotros mismos, podríamos llegar a la conclusión de que sustancialmente, en estos 100 años, nuestra actividad no ha cambiado tanto. De hecho, si comparamos exactamente esas dos fotografías, son prácticamente idénticas, ¿no? Seguimos viendo a un farmacéutico, un profesional sanitario, atendiendo a sus pacientes, clientes detrás de un mostrador, ¿no? Detrás del cual pues, está su paciente cliente esperando a que sea atendido. Ahora bien, ¿qué es lo que sí que ha cambiado, especialmente en estos últimos años hacia aquí? Bueno, estamos observando una gran necesidad de nuestros pacientes clientes de acudir a nuestras farmacias no solamente para curar algún tipo de enfermedad, sino sobre todo también a buscar soluciones relacionadas con la salud en general, con el cuidado de la salud. Y este es un cambio
sustancial de concepto de negocio. Pasar de una actividad orientada principalmente al cuidado del enfermo a una actividad ahora mucho más relacionada con el cuidado de la salud. Por tanto, tiene ahora una perspectiva mucho más grande, mucho mayor. El punto que hay que tener en cuenta es, lógicamente, en el momento que entramos ya en ese campo, empezamos también a competir con otros agentes que ofrecen buena parte también de estas soluciones. Y esto pues, nos lleva a la necesidad pues, de adaptar nuestros negocios a esa nueva actividad. Una actividad que, como decíamos, ha pasado de ser principalmente orientada hacia el enfermo, hacia el cliente sano que se quiere cuidar más. ¿Y esto cómo lo hacemos sustancialmente? ¿Cómo cambiamos ahora este concepto de negocio a nivel incluso físico? Bueno, pues últimamente estamos escuchando en muchos congresos, en muchas ferias, en muchas ponencias el concepto de la experiencia del cliente, ¿no? El cómo cuidar ahora a nuestro paciente cliente para que él obtenga una experiencia satisfactoria de compra. Yo siempre explico la experiencia del cliente de la misma manera, para que se entienda de una forma muy sencillita. Imaginémonos por un momento que vamos a un paseo marítimo de alguna población de costa y a veces nos encontramos una situación muy curiosa, y es que tú puedes estar caminando por este paseo y encontrarte bares y restaurantes, uno al lado de otro. Ahora bien, en ocasiones unos están completamente llenos de gente, como podemos observar en esta imagen, y quizás el de al lado está completamente vacío. Entonces te preguntas, ¿a qué puede ser debido? Te pones a analizar la carta y, para tu sorpresa, ambos ofrecen exactamente lo mismo. Te pones a mirar y comparar los precios y, curiosamente, son exactamente iguales. Entonces, ¿cómo puede ser que ante un mismo producto vendido al mismo precio, unos negocios estén llenos y los de al lado completamente vacíos? Pues se debe precisamente al cuidado de la experiencia del cliente, que son todo el conjunto de sensaciones que tiene cualquier cliente desde que es atraído por un negocio hasta que sale otra vez del mismo. De que el principal cambio que estamos observando ahora es precisamente este cuidado que debemos seguir a la hora de diseñar esa experiencia de una manera satisfactoria. Son diferentes fases que todo cliente pasa desde que es atraído por el negocio, desde que le damos la bienvenida, cómo él también encuentra su camino, cómo él va descubriendo cosas, cómo le damos ese consejo farmacéutico y qué acciones podemos hacer no solamente para que él compre, sino para que incluso también regrese. Este es, en nuestra opinión, el mayor cambio que hemos observado en estos últimos años, y lo podríamos resumir en una sola frase, y es que nunca tendremos una segunda oportunidad de causar una primera impresión. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con Alex. Ha cambiado el modelo, pero bueno, ya ha cambiado la forma de relacionarnos, pero porque el entorno también ha cambiado. Ya el cliente es el mismo que va a comprar a una tienda de ropa, a una frutería o a una gran superficie. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las farmacias nos hemos dado cuenta que el modelo tiene que cambiar sí o sí. Entonces nos tenemos que adaptar a lo que demanda este consumidor. El mismo que va en grandes poblaciones o en pequeñas a superficies y quiere vivir lo que Alex está diciendo, esa experiencia de compra. Yo siempre lo digo, y al final las farmacias somos una tienda más, con la diferencia que vendemos medicamentos. Pero no dejamos de ser una tienda, y el consumidor que no está acostumbrado a estar, o sea, a trabajar en farmacias o a vivir de ellas o a gestionarlas, lo tiene así, lo tiene en la mente de voy a la farmacia, una tienda más que, vale, sí, la diferencia es que tienen batas y medicamentos. Por tanto, es súper importante lo que ha dicho Alex y la experiencia. O sea, la experiencia es clave, pero no solo a nivel de compra, sino a nivel de seguimiento farmacéutico, terapéutico, de seguimiento a través de canales digitales, que hablaremos luego. Y esa es la importancia o cómo ha cambiado la manera de relacionarnos, ¿no? Ya no nos ven como un punto de venta anticuado, podemos decir casposo, sino que ya hay muchas farmacias, gracias pues, a toda la gente que trabaja alrededor de las farmacias, reformas. Aquí Alex lo sabe mejor que yo, que están haciendo un trabajo
enorme para darle una vuelta al concepto de farmacia, relación con proveedores, las marcas, o sea, todos nos estamos adaptando al nuevo modelo del consumidor, que ya antes el consumidor venía por un problema, necesito una aspirina porque me duele algo, la tomas. Ahora ya el consumidor no quiere eso, quiere un producto más un servicio más un asesoramiento. Y de eso va un poco el cambio o la nueva manera de relacionarnos. Producto, asesoramiento. Y eso era hace 4 o 5 años. Y ahora lo que el público demanda es comunidad, comunidad de fans. Es decir, yo voy a mi farmacia porque me conocen, porque soy fan de ellos por lo que sea, ¿no? Porque ahí ya es lo que tú te tienes que currar respecto a la diferencia. Entonces, este nuevo consumidor, que además sabe más que nosotros, porque se informa más, es un consumidor muy, muy, muy duro que nos tenemos que adaptar a él y crear una nueva experiencia en torno a él. Genial, chicos, pues muchas gracias por las aportaciones. Bueno, yo creo que ahora, Alex, si te parece también, te voy a preguntar a ti directamente sobre qué estrategia podemos seguir para conocer al público objetivo de la farmacia. Sin duda, esta es una de las cuestiones más sensibles a la hora de dirigir una farmacia, dado que en comparación quizás con otros negocios, nuestros espacios, debido a su ubicación física, suelen estar limitados. No podemos tener todo para todos, de que debamos ser muy selectivos a la hora de decidir cuál es realmente el público objetivo, cuál es realmente la demanda que va a haber en mi entorno. Y ahí es donde debemos siempre ceñirnos a una premisa que es básica y que lleva vigente en nuestro sector desde hace muchos años, y es: la mayor parte de nuestros clientes son aquellos que viven cerca de nuestra farmacia. Sigue siendo a día de hoy el motivo principal por el que nuestros clientes eligen nuestra farmacia u otra. De ahí que, con el mero hecho de conocer la tipología de clientes que viven cerca de nuestra farmacia, ya tenemos un gran paso dado a la hora de decidir cuál debe ser el producto y los servicios que vamos a ofrecer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues una técnica muy sencillita es recurrir a las famosas tablas o pirámides de población, que incluso cada vez están más evolucionados y nos dan información más localizada en cuanto a las propias secciones censales en las que se encuentran nuestras oficinas de farmacia. Conociendo este dato, conociendo la proporción que hay en función de los niveles de edad de los grupos de clientes que viven cerca de nuestra oficina de farmacia, podemos afinar mucho más la oferta y el surtido que vamos a realizar. Generalmente estas pirámides poblacionales están divididos no solamente entre hombres y mujeres, sino por grupos de edad, comenzando por los niños y terminando en la población mayor. Y esta pirámide precisamente nos permite observar cuáles son los grupos principales que residen físicamente en nuestras oficinas de farmacia. Y en función de la morfología de esta pirámide, automáticamente es bastante sencillo el describir o definir una estrategia comercial de nuestro espacio de venta, sobre todo si este es limitado. Nosotros generalmente recomendamos no utilizar más de 3 diferentes públicos, y además haciéndolo de una manera muy, muy sencilla, incluso para nuestro propio equipo. Lo que nosotros, de este Concept by Glint, por ejemplo, hacemos siempre es identificar esos 3 grupos y dándoles incluso un nombre. Vamos a suponer que el grupo de personas mayores lo identificamos con esta señora y le damos el nombre de Carmen, suponiendo que tenemos también presencia de hombres en edad laboral, vamos a darle el nombre de Marcos, y a una mujer joven, madre, vamos a darle el nombre de Laura. Y a continuación, lo que siempre hacemos es identificar para cada uno de estos 3 grupos cuáles son sus necesidades principales. En el caso, por ejemplo, de Carmen, esa señora mayor, pues ella tiene quizás una necesidad de ser una mujer polimedicada.
y esto le genera mucha confusión en el día a día. ¿Qué es lo que ella entonces busca en nuestra farmacia? Pues seguramente buscará un seguimiento farmacoterapéutico óptimo. Y por tanto, el mensaje que debemos trasladar en nuestra oficina de farmacia es que tenemos el mejor personal a su servicio. Y así asociamos directamente una necesidad de un público objetivo que hemos identificado con nuestro espacio comercial. Marcos, ese trabajador de edad medio joven, ¿qué necesidad suele tener? Bueno, pues suele ser un hombre muy ocupado, que tiene muy poco tiempo. Él difícilmente va a elegir su oficina de farmacia si sabe que va a entrar y tiene que hacer largas colas y esperarse muchos minutos ahí dentro. Por tanto, si su principal preocupación es el tiempo, seguro que podemos desarrollar diferentes soluciones en nuestro espacio comercial para que él no tenga que esperar. Quizás dividir nuestros mostradores en la tipología de productos y servicios según los cuales son atendidos los clientes, soluciones que permitan a él comprar productos previamente a través de nuestra página web y simplemente venir a recogerlos a la oficina de farmacia. En definitiva, pensar cuál es la necesidad que puede tener él y desarrollar las diferentes soluciones que a él le facilitan esa experiencia de compra. O si vamos al tercer grupo que hayamos identificado, esta madre a la que hipotéticamente le hemos dado el nombre de Laura. Laura lo que suele hacer es comprar para ella, para sus hijos, quizás también para su esposo y también para sus padres. Por tanto, todo en su vida gira en torno a la familia. De ahí que pensemos, si tenemos este colectivo en abundancia en nuestro entorno, porque así la pirámide poblacional lo refleja, en todas aquellas necesidades que Laura o las madres equivalentes a ellas pueden tener en nuestro espacio comercial. En definitiva, una idea que nos gusta siempre trasladar en este punto es que no debemos tratar de creer, lo que debemos tratar es de conocer. Y cuanto más basemos nuestras decisiones en el conocimiento objetivo, más rentable será nuestra oficina de farmacia. Muchísimas gracias, Alex. Yo creo que ha quedado más que claro. Bueno, ahora también creo que es importante hablar sobre las redes sociales, que al final las redes sociales nos movemos prácticamente todos por ellas. Así que, Felipe, yo creo que para ti va a ir directamente esta pregunta para que nos comentes qué pros y qué contras existen a la hora de hablar de las redes sociales. La verdad que sí, desde que salieron ha cambiado todo, realmente todo, la relación con los clientes, con las marcas, cómo compramos, qué vemos, tanto para bien como para mal, ¿no? Y están aquí, o sea, las redes sociales, afortunadamente o desgraciadamente, vivimos con ellas todo el mundo, todos los días entramos por lo menos en una o dos redes sociales a ver qué ha pasado, qué hacen nuestros amigos, o qué hacen las marcas que seguimos, o qué novedades hay, o para entretenernos, ¿no? Y bueno, hay que aprovecharlas, pero hay que tener en cuenta que las redes sociales hay dos tipos, o sea, se tienen que manejar de dos maneras diferentes. Por un lado, red social personal, yo la considero que es puro ocio, y luego red social profesional. Os pongo un ejemplo. Yo tengo una cuenta de Instagram, mía personal, y una cuenta de mi farmacia Galileo 61, que es profesional. Entonces, no mezclar lo personal con lo profesional, porque si no, pierde seriedad, ¿no? Y al final es un poco lo que está pasando en el mundo de las farmacias. Es verdad que desde hace 6 años que están las farmacias en las redes sociales, nos ha dado visibilidad. Antes las farmacias estábamos como escondidas, bueno, pues la gente solo venía por medicamentos, y ahora, pues gracias a esto, a salir en redes, en medios, y el trabajo que está haciendo muchas farmacias, pues se ha dado una visibilidad que antes no teníamos. Y el concepto que estamos hablando de cambio de mentalidad en el consumidor, de voy a la farmacia porque voy a vivir una experiencia, porque me van a ofrecer productos nuevos, novedosos, consejos, porque además lo ven en redes sociales, pues es un punto a favor para captar la mente del consumidor. Punto. Porque es así, a la hora de, en vez de ir a esta farmacia, voy a la otra porque la tengo en mi mente, ¿no? Entonces, ¿qué dan las redes sociales? Pues visibilidad, una imagen de cercanía, dan disponibilidad. Pensad que en la farmacia siempre hay una farmacia abierta en un radio de 2 kilómetros a la redonda, ¿no?
Y en redes sociales, afortunadamente, cada vez son más farmacias las que están dando consejo. Un consejo muy básico de, pues tengo problemas en mi piel, quiero un factor de protección, y ese consejo que a lo mejor ese paciente o ese cliente tendría que preguntar a un profesional, y es una duda, ojo, y repito, es una duda muy sencilla, es decir, ¿qué factor de protección puedo utilizar para mi niña, por ejemplo? Que no hace falta ir al dermatólogo o al médico, la podemos resolver rápidamente. Siempre es verdad que nosotros derivamos, cuando la consulta se pone seria, a un médico o a un especialista, ¿no? Entonces te da eso, disponibilidad, hablar con ese cliente, te da negocio y ventas. Si lo sabes hacer muy bien, te da ventas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una comunidad de fans que nos siguen, que sabemos que tenemos las últimas novedades o que siguen nuestros consejos y nos llega un producto para, pues eso, factor de protección solar para niños con piel atópica, si resulta que las personas que nos ven tienen un niño con piel atópica, pues ya van a empezar a hablar, a preguntar si les sirve o no les sirve, y por lo tanto a hacer una transacción, ¿no? Y luego nos da clientes potenciales. No hay que olvidar que las redes sociales se utilizan comercialmente y las utilizamos para realizar anuncios, para captar clientes, para captar emails, y no deja de ser una estrategia más de captación de clientes. Hay una cosa que Alex ha dicho, y es la farmacia sigue siendo un negocio de barrio. Esto es como las pizzerías. Tú vas a la pizzería que más cerca está de tu casa y puede haber 3 o 4. Y las farmacias es igual. Las farmacias, tú vas a ir a la farmacia que está no más de, depende del barrio, ¿vale? Pero no más de 2 o 3 minutos de tu casa. Y entonces los clientes potenciales se hacen estrategias de captación de clientes de barrio a través de herramientas de inteligencia artificial y demás. Entonces, bien utilizadas, te puede dar todo este negocio. Desventajas o pros, o sea, o contras que veo, y no es que sean contras, sino que hay que reflexionar un poco, ¿vale? Las redes sociales están perdiendo un poco, hay muchas cuentas que están perdiendo un poco el sentido, porque han pasado la línea roja de credibilidad. Me refiero, no dejamos de ser profesionales sanitarios que estamos atendiendo a una necesidad de un paciente, ya sea de un medicamento o de un producto de parafarmacia, pero la gente que viene a preguntarnos es porque tiene un problema. Entonces, no hay que pasar esa línea de salir bailando, cantando o menospreciando un producto, una marca o al profesional sanitario, porque al final lo que están haciendo en ese cliente es perder la credibilidad. Yo siempre pongo un ejemplo, y es, imaginaos que yo me rompo la rodilla y tengo que operarme del ligamento cruzado anterior, por ejemplo, ¿no? Y entonces me recomiendan 4 o 5 traumatólogos, y de repente que me encuentro a un traumatólogo en redes sociales. Bueno, a 2, perdón. Uno, que te dice, mira, pues la rotura de ligamento, súper serio, con la bata puesta, la rotura de ligamentos es esto, la operación es súper sencilla, son 10 minutos, no te preocupes, que tienes una recuperación muy seria, etcétera, etcétera. Otro traumatólogo que te saca una rótula y te dice, mira, pues no te preocupes, que la rótula es esta, ¡bum! No te preocupes, que te va a meter el bisturí por aquí y por allá, y no te preocupes, que en un periquete la rehabilitación está hecha. Bueno, pues a la hora de operarme, probablemente cogería el traumatólogo serio. ¿Por qué? Porque me da más credibilidad. Entonces, yo como consejo y como reflexión, que las redes sociales como contra, pues eso, que no se pase esa línea roja de cachondeo, que seguimos siendo un profesional sanitario que lo que hacemos es resolver el problema de nuestros pacientes. Clientes, perdón, pacientes/clientes. Genial, Felipe, muchas gracias. Bueno, hablando un poco de las redes sociales, también es importante el uso de la tecnología, ¿no? Dentro del espacio de salud. Alex, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es importante la tecnología en este espacio de salud? Obviamente, cuando hablamos de tecnología, debemos utilizar un símil, un ejemplo de la naturaleza para que se entienda bien cuál es su importancia también en nuestros negocios. Y el ejemplo que muchas veces solemos poner es el del águila. ¿Por qué el del águila? El águila es un animal, seguramente uno de los más imponentes de la naturaleza, que cuando cumple 40 años, más o menos, tiene que tomar una difícil e importante decisión. Y esa decisión es la de seguir viviendo o morir.
¿Y por qué tiene que tomar esa decisión cuando llega a esa edad? Pues la tiene que tomar porque cuando llega a los 40 años, poco a poco su pico se ha desgastado tanto, sus garras se han desgastado tanto, se han curvado tanto que ya no es capaz de atrapar a sus presas. Y para seguir viviendo, la difícil decisión que tiene que tomar es refugiarse en una cueva durante cerca de 150 días, poco a poco arrancarse una a una cada uno de sus garras y cuando ha finalizado romper el pico para que tanto las garras como el pico nazcan nuevo. Y cuando nace nuevo es capaz de vivir otros 20 o 30 años más. De manera parecida, en las oficinas de farmacias también tenemos que a veces tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles que implican incorporar la tecnología con la que quizás muchos de nosotros no estamos muy familiarizadas o que incluso tienen un coste también importante para nuestra economía. Pero obviamente, igual que el águila, a veces esas decisiones son absolutamente estratégicas y solamente tenemos que fijarnos en negocios como la banca, que ha transformado completamente sus espacios físicos, incorporando también la tecnología para que esa experiencia de cliente sea mucho más satisfactoria. O las cadenas de comida rápida, en las que todos nos viene a la mente aquellas colas ingentes que había detrás de un mostrador pidiendo comida, a ser ahora una experiencia bastante agradable en la que tú estás delante de una pantalla solicitando tu comida y haciéndolo de una manera muy apacible y tranquila, incluso incrementando el ticket medio de esos establecimientos. Pues cuando hablamos de tecnología, obviamente el punto siempre más crítico en nuestro negocio es el tiempo. De hecho, hay una expresión griega, un vocablo griego que es el de los cronófagos, ¿no? Los ladrones del tiempo. Como sabemos, cronos es tiempo, fago es comer. ¿Cuántas cosas nos comen el tiempo en el día a día? ¿No? Pues ahí es donde debemos pensar y meditar en qué soluciones existen en el mercado que nos permiten precisamente no caer en esos cronófagos, en esos ladrones del tiempo. ¿En qué tareas en mi día a día estoy haciendo como farmacéutico que me liberen de la gestión de ciertas operaciones para que pueda dedicarme a la que es la mayor y la más principal, como es dedicar tiempo de calidad a mis pacientes clientes? Pensemos, por ejemplo, en la automatización. La automatización tiene una gran ventaja. La solemos repasar en estas 3 palabras para que nos quede muy sencillo recordarlas. Es optimizar el espacio, el tiempo y el control. Pensemos en cuántas farmacias tienen que dedicar mucho espacio físico a la distribución de sus medicamentos en la robótica, repartidos en cajones, en estanterías, en cajoneras, en armarios movibles, cuando todo esto se puede optimizar de una manera mucho más lógica y coherente en un robot, incluso descentralizándolo en otra planta, cuyo quizás coste es más bajo que la planta baja, la planta comercial, pudiendo darle más espacio al propio espacio de venta, ¿no? Pero por supuesto, estos elementos también optimizan el tiempo. ¿En qué sentido? Pues, como sabemos, el principal tiempo que dedica el paciente cliente cuando está en la oficina de farmacia es estar con nosotros en el mostrador. Pues deberíamos reflexionar si tiene mucho sentido que durante esos 2 o 3 minutos que él está con nosotros, que está deseoso de haber ya cogido su turno para poder, por fin ser atendido por nosotros, le dejemos solo buena parte de nuestro tiempo. Tiempo que necesitamos en ir a buscar el medicamento en nuestra robótica, clasificar ese producto, transportarlo, traerlo, cuando existen soluciones que sustituyen de una manera automática este proceso y nos permiten dedicar el 100% de nuestro tiempo con ellos. Pero también la automatización optimiza el control. ¿En qué sentido? Pues cuántas desviaciones de stock hemos tenido en nuestro local por quizás no hacer ese inventario continuo que se recomienda hacer. Cuando estas soluciones precisamente lo que hacen es
ese inventario de una forma automática y directa en el momento que nosotros se lo pidamos, ¿no? O cuántos productos hemos tenido que devolver o tirar porque quizás se nos hayan podido caducar, a pesar de que le damos instrucciones claras a nuestro equipo de que siempre den el producto más antiguo, pero lógicamente el ser humano es imperfecto, comete errores, ¿eh? Estos sistemas, en cambio, automáticos, suelen funcionar por la ley FIFO, First In, First Out, que implica que el primer producto que has introducido dentro de la máquina es el primero que te sale expendido dentro. Por tanto, optimizan también el control. Y hemos hablado solo de robots, pero existen obviamente muchas más soluciones que giran en torno a la tecnología. Estamos hablando de etiquetas electrónicas que permiten de una manera muy ágil y muy rápida modificar los precios adaptándonos a los quizás nuevos costes, los nuevos márgenes que hemos obtenido y negociado con el laboratorio y no tener que recurrir a soluciones manuales para ello. O los cajones del dinero que sustituyen todo lo que es esa tarea tan sucia de tener que dar el cambio a nuestro paciente cliente, pudiéndolo hacer de una manera mucho más elegante, ¿no? O esas máquinas de SPD que existen también en el mercado que le dan una atención a nuestro paciente cliente polimedicado realmente exquisita, ¿no? Todo esto son soluciones que obviamente tenemos que empezar a meditar si en un negocio orientado hacia el cliente, hacia el tiempo de ese paciente cliente, deben ya empezar a formar parte un poco de nuestro espacio físico. No obstante, nunca olvidemos que la tecnología no es lo que hace las empresas exitosas, sino lo que usamos de esa tecnología para poner el cliente en el centro. Genial, Alex. Muchísimas gracias también. Bueno, ya hemos hablado de redes sociales, hemos hablado del uso de la tecnología. Yo creo que también vamos a tener que hablar un poco de la diferencia entre la estrategia online y la tienda física. Aquí en este aspecto, Felipe, yo creo que nos puedes contar tú mucho mejor la importancia de la tienda física en la estrategia online y también saber si es el mismo perfil de cliente el que compra online y el que compra en la farmacia. Pues mira, la tienda física es importantísima en la estrategia online y sin la tienda física muchas de las ventas online no se harían y viceversa. Y bueno, lo podéis ver en lo que está pasando un poco en el mercado, ¿no? Amazon abre tienda física, Decathlon se va, por poner un ejemplo, ¿vale? Se va de los extrarradios a los centros de las ciudades para abrir tienda física, marcas nativas digitales como por ejemplo Freshly Cosmetics, abre tienda física. ¿Qué quiere decir? Que se han dado cuenta que el consumidor necesita vivir, tocar, sentir. Esa experiencia que estamos hablando, ya no solo en la farmacia. Y además, es más, nosotros tenemos un perfil mediterráneo que nos gusta el contacto con la gente, salir, ver, oler, sentir. Entonces, cada vez más es súper importante en la estrategia digital de cualquier negocio la tienda física. Nosotros tenemos muchos clientes que vienen porque nos han encontrado online y dicen, bueno, pues quiero salir a dar un paseo y como está relativamente cerca, pues en vez de ir hasta tal sitio, pues voy hasta la farmacia. Me asesoran, me aconsejan, me recomiendan y compro el producto que había visto online. Y como tenemos los mismos precios online que en la tienda física, la experiencia es mejor porque la experiencia a nivel online se basa en comprar rápido, es decir, facilidad a la hora de buscar, facilidad a la hora de pagar y recibir el producto en menos de 24 horas, si puede ser. Son 3. Pero es que en la tienda se activan muchos sentidos más. Gusto, olfato, el olor, o sea, todos, ¿no? Entonces, la experiencia yo creo que se multiplica mucho más. Por tanto, la experiencia, o sea, es que la farmacia y la tienda física juegan un papel importantísimo en la digitalización de las empresas. Y luego una reflexión en cuanto a esto, y es que, lo ha dicho Alex, la farmacia es un negocio de barrio, y es así. No hace falta tener un e-commerce para captar ese cliente que te está buscando online. Existen múltiples herramientas como Google, las fichas de Google My Business, que es todo el mundo busca en Google, Google Maps, Google normal, Google lo que sea, ¿no? Hay que saber utilizarlas, aprovecharlas para que te posicionen. Y como Google funciona a nivel local, si tú estás en tu barrio y buscas farmacia de lo que sea, o incluso un producto,
te va a aparecer la farmacia de referencia o la que mejor ficha de Google tenga. Con lo cual, lo que tenemos que captar es ese cliente que nos busca online para que venga a la tienda física y viceversa también. Genial, Felipe. Pues muchas gracias. Bueno, tal y como comentas, has dicho que la tienda física entonces es súper importante también, aparte de que la online tiene su público. Pero en referencia a esto, Alex, ¿cómo crees tú que podríamos dimensionar adecuadamente nuestro espacio de ventas? Sin duda, esta es una de las decisiones más importantes que todo farmacéutico debe tomar a la hora de adquirir, trasladar o reformar su espacio comercial, ¿no? En definitiva, contestar la pregunta de cuántos metros cuadrados o lineales debo dedicar a mi paciente cliente y cuántos a mi espacio personal, a mi rebotica. Para que se entienda bien este punto, hemos puesto un pequeño planito de una farmacia, tratándose además de la farmacia tipo española, que es un local rectangular vertical. Y esa pregunta que antes indicábamos es la que debemos plantearnos en ese momento, ¿no? ¿Hasta dónde hacer llegar nuestro espacio de ventas? ¿Debemos llevarlo hasta la primera línea, hasta la segunda, o debería ser hasta la tercera, o incluso más atrás todavía? A esta pregunta se han enfrentado muchos compañeros nuestros y algunos de los mayores errores que hemos observado en nuestro sector y de los que quizás simplemente queremos, no digo advertir, pero sí recomendar que no se sigan, es básicamente tres. El primero es comenzar distribuyendo las necesidades de la propia rebotica con un criterio mínimo y ajustado posible y el espacio que quede restante dárselo al público. Esto que suena tan, casi diría gracioso, pero es como muchas veces dimensionamos el espacio de venta. Tengo mis necesidades internas cubiertas, pues todo lo que me sobra se lo doy al paciente cliente, sin saber si realmente este es el espacio óptimo o no. Otro criterio que muchos compañeros han seguido es utilizar criterios físicos, diciendo, bueno, pues estoy ahora con mi zona de ventas en la primera columna, pues me iré a la segunda columna o hasta la tercera columna, o donde el local se estrecha, o donde se amplía, o donde baja la altura, o donde sube la altura. Criterios físicos que no deberían guardar ningún tipo de relación con el espacio óptimo de ventas. O incluso otros siguen criterios universales del tipo, si tengo una farmacia de tantos metros, la proporción media es de un 60-40 o un 70-30 o un 50-50. Todos estos factores no deberían tenerse en cuenta a la hora de dimensionar el espacio de ventas de una manera óptima. El criterio que nosotros claramente recomendamos es el que se puede observar en esta tabla. Esta tabla pone en relación dos variables. Como podemos observar aquí abajo, la primera variable es la de la superficie, la de los metros lineales, y la segunda variable, la que podemos observar en el parámetro vertical, es la rentabilidad que podemos obtener de nuestro negocio. Ponemos, por tanto, relación entre lo que facturamos y lo que exponemos. Generalmente, es cierto que se cumple la premisa de que cuanto más exponemos, más facturaremos. Ahora bien, esta regla obviamente no es ilimitada. Es decir, no se cumple la premisa de que a medida que voy aumentando la línea de metros lineales, aumenta en la misma proporción la línea vertical de la rentabilidad de mi negocio. Si así fuera, cualquiera de nosotros haría el esfuerzo no solamente de dedicar el 100% de su superficie a espacio de ventas, sino que trataría de coger el local de al lado, el siguiente, la manzana entera, y el más rico entre nosotros se compraría el mundo entero. Obviamente, esto no es así. No es así ni siquiera en negocios que son mucho más amplios en cuanto a oferta que el nuestro. Pensemos que el nuestro se limita a productos relacionados con la salud. Por tanto, ahí tiene que haber una relación entre la oferta y la demanda muy clara.
¿Y cuál es ese punto? Bueno, pues en economía existe en todo negocio lo que llamamos el umbral de rentabilidad del negocio. Es exactamente ese punto que está aquí marcado en color lila, en el que se encuentra en perfecto equilibrio la oferta que yo tengo con respecto a la demanda que va a haber de mi actividad. Y ahí es donde se tiene que concentrar el farmacéutico durante el primer periodo de tiempo para conocer muy bien cuál es ese umbral. Porque si nos quedamos por debajo de ese umbral, incurriremos en lo que también en economía llamamos el coste de oportunidad, que es la diferencia entre lo que tengo y lo que podría tener. Imaginémonos que somos muy conservadores en nuestro planteamiento y llegamos solamente hasta la primera línea de las 3 opciones que había. Bueno, quizás nuestro umbral estaba en la segunda o en la tercera. La diferencia entre la segunda línea y la tercera es ese coste de oportunidad del que hablamos. En cambio, si excedemos ese umbral y nos pasamos, incurrimos en unos costes que guardan una relación demasiado alta con respecto a la facturación que yo tengo. Quizás tengo un local sobre el que pago un alquiler demasiado alto en la proporción de los metros relacionados con su facturación. Obviamente necesito llenar de stock esos metros lineales cuando ya no hay demanda suficiente para los mismos. Tengo que tener empleados suficientes como para que ese espacio se vea bien nutrido comercialmente. Tengo costes de explotación de mi propia actividad relacionados con la iluminación, con el aire acondicionado y muchos otros que incurren al final en costes que guardan una proporción demasiado alta con respecto a la facturación que tengo. Por tanto, decíamos que es tan importante no quedarnos por debajo de ese umbral como tampoco superarlo. Así, cuando dimensionamos adecuadamente nuestro espacio de ventas, nos referimos a que previamente a ponernos a dibujar y llenar nuestro espacio comercial de categorías, de productos, de número de mostradores, etcétera, debemos tratar de conocer exactamente cuáles son los metros cuadrados y por ende lineales para definir la perfecta y óptima relación de oferta con respecto a la demanda que va a haber en nuestro establecimiento. Genial, Alice, muy bien explicado, muchas gracias. Bueno, también hemos hablado de clientes, de cómo son nuestras ventas, pero creo que también es importante saber cómo el farmacéutico se tiene que relacionar con los proveedores también, porque a veces nosotros somos clientes. Entonces, Felipe, ¿nos puedes contestar a cómo gestionar las ventas, la relación con estos proveedores? Y también creo que es muy importante conocer cómo podemos relacionarnos con ellos o las nuevas maneras de empezar a contactar con ellos. ¿Nos cuentas un poquito? Claro, los proveedores también se han dado cuenta que la relación ha cambiado, que ya las farmacias estamos cada vez más digitalizadas y que ya no vienen a pasar el pedido a la farmacia, sino que están, o sea, si vienen es para aportar algo más, no solo decir, venga, pues necesito 4 unidades de esto, 5 del otro, 6 del otro. Porque, o sea, por 2 motivos. Uno, hay herramientas que funcionan a las mil maravillas, como son el email o mensajería instantánea, mediante el cual puedes tramitar el pedido y además no tienes que esperar 2 o 3 días a que venga el comercial, sino que en el mismo momento te tramita el pedido y estás reduciendo los tiempos de entrega, ¿no? ¿Qué permite esto? Pues que al final las compras, en vez de realizarlas a 60 días, o sea, con un periodo de más o menos de stock de 60 días, vas haciendo compras más pequeñas, lo cual se traduce en una mejora de tesorería en tu farmacia, porque estás agilizando y optimizando todos los pedidos, ¿no? Más rotación, menos existencias, menos problemas de inventario, bueno, pues etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha permitido todo esto? Pues que los proveedores también han lanzado plataformas, sobre todo los laboratorios que más facturación tienen en España, plataformas a través de las cuales las farmacias podemos gestionar los pedidos, ver las facturaciones, formarnos, acceder a retos, y esto facilita mucho todo, porque en una farmacia al final hay un equipo y no solo una persona, o sea, el farmacéutico titular o el gerente lleva muchas cosas, pero si una farmacia está bien gestionada, probablemente tenga delegada muchas tareas. Entonces, habrá una persona que sea de contabilidad, de facturación o de recepción de pedidos. Y esto agiliza también mucho los procesos internos,
que haya un email en el que se envíen todas las facturas y que haya 2 o 3 personas que acceden a eso para poder facturar y recepcionar, agiliza mucho el día a día de la farmacia. Entonces, ha cambiado, o sea, la digitalización ha cambiado en torno a la farmacia y a los proveedores. Por decirlo de alguna manera, casi todos los proveedores están abiertos a estos cambios. Siempre quedan algunos proveedores que o no te mandan las condiciones comerciales por email, cosa que me parece absurda porque es que en los tiempos en los que estamos no tiene sentido. Y segundo, pues que todos están dispuestos a agilizar esto con el fin de que la rotación y la rentabilidad de la farmacia, bueno, y al final las compras que se hacen a ellos mejoren. Sí que es verdad que también los proveedores se han dado cuenta que las compras ya no se hacen a 60 días, sino se hacen menos, con lo cual los vencimientos los están reduciendo. Entonces hay que hilar muy fino, y perdón por la expresión, para tener una muy buena gestión de compras. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, y hablando un poco de esto, de los proveedores, de a la hora bueno, de hablar con ellos sobre qué introducir en la farmacia, qué tipo de productos es bueno comprar, yo creo que, Alex, también nos podías explicar un poco cuáles son esos criterios que tenemos que seguir para introducir diferentes categorías dentro de nuestro espacio de venta. Pues vamos a relacionar esta pregunta con una que hemos mencionado antes en cuanto a la dimensión óptima que debe tener nuestro espacio de ventas. Ya hemos hablado antes de cómo de importante es encontrar ese umbral de rentabilidad en el que los metros lineales globales sean los óptimos, pero ahora que los tenemos, vamos a ver cómo los troceamos y los dividimos en función de las diferentes categorías que toda oficina de farmacia tiene. Y ahí es donde nuevamente debemos hablar de lo que normalmente se hace y cuál es, en cambio, la recomendación óptima. Gran parte de la decisión de qué categorías introducir en nuestro espacio comercial las basamos en un criterio que se conoce comúnmente como el histórico de ventas. Durante mis últimos años he vendido tanto de estas categorías y, por tanto, suelo reproducir de una forma bastante automatizada esta categorización en el espacio comercial que tengo. Incluso extrapolo muchas veces ese histórico hacia el nuevo espacio comercial, sobre todo cuando le he ampliado. Pues bien, nosotros claramente recomendamos agregarle a este factor, que obviamente es importante conocerlo, el histórico de venta de mi negocio, un segundo factor que conocemos como la previsión de demanda. ¿Y qué es esto de la previsión de demanda? Pues para explicarlo de una forma sencillita vamos a poner un ejemplo. Como sabemos, en el año 2001 se produjo el mayor atentado terrorista en territorio estadounidense. De hecho, fue el primero en toda su historia. El país no estaba preparado para ese momento. Y el día siguiente de ese atentado se generó en toda la población americana un sentimiento patriótico enorme. Y todo el mundo accedió a los grandes centros comerciales, a los supermercados, buscando un producto. ¿Cuál era? Todo el mundo quería plantar una bandera en su jardín, demostrando que América está por encima del resto del mundo. Obviamente, cuando 250 millones de personas acuden en un solo día a un establecimiento en busca de un solo producto, es difícil que ese producto esté en stock suficiente. Por tanto, la mayoría de las tiendas tuvieron que colgar el cartel de que no existía ese producto, salvo una cadena tenía suficientes banderas para abastecer a todos sus clientes de banderas. ¿Cuál fue esa cadena? Walmart. ¿Y por qué? Porque ellos trabajan precisamente sobre ese concepto de previsión de demanda. Ellos en sus cálculos habían previsto de que era posible que se produjera un atentado en territorio americano y que se generase tal sentimiento patriótico que haría que todo el mundo quisiera banderas. Extrapolando esto ahora a la farmacia, ¿qué significa trabajar sobre previsión de demanda? Bueno, si basamos todas nuestras decisiones relacionadas con la categorización del espacio comercial
en nuestro histórico de ventas, es posible que cualquier cambio que se haya producido en nuestro entorno nunca lo veamos reflejado en las categorías o en los productos y servicios que vamos a ofrecer. Imaginemos por un momento que en los años últimos cada vez haya aumentado el número de mascotas que vivan junto con las familias de nuestro barrio y que incremente el consumo de productos veterinarios. O que haya aumentado o disminuido progresivamente la edad de los clientes que viven en nuestro entorno. Si seguimos basando nuestra decisión de cómo categorizar el espacio comercial en el histórico de venta, difícilmente acabará adaptándose a la realidad. O si cada vez hay más personas que demandan productos de ortopedia, productos de óptica, categorías que quizás nunca he trabajado suficientemente y que pueden ser altamente rentables también para mi negocio, obviamente la manera de trabajar sobre previsión de demandas me ayudará a ser mucho más consecuente con la realidad de mi entorno. Nosotros en ese punto claramente siempre recomendamos utilizar una matriz que lo que simplemente hace es vincular las demandas de consumo de cada unidad de los grupos de edad que tenemos en nuestra pirámide poblacional. Por tanto, todo va un poco ligado. Conocer bien el cliente, el entorno, en base a esa pirámide poblacional de la que hablábamos al principio, saber por nuestro sistema de fidelización, que lo podemos extraer fácilmente, cuáles son los hábitos de consumo de cada uno de estos grupos de edad y en base a la ponderación de cada uno de estos grupos, realizar al final la proporción, que es lo que está en esta línea azul, de la categorización lógica y proporcional y correcta en nuestro establecimiento de ventas. En definitiva, la idea que queremos trasladar en este punto es que no podemos gestionar lo que no podemos medir. Entendido, Alex. Muy bien. Bueno, pues llegando ya a este punto, que estamos muy próximos a la hora de finalizar la masterclass, sí que quiero recordaros a todos, chicos, que si queréis hacer alguna pregunta, estáis a tiempo, podéis ponerla por el chat y nada, y si tenemos un ratito las podemos contestar. Ya para terminar, quiero hacer la última pregunta a Felipe, ya que él es experto también en e-commerce. Quería preguntarle cómo ve él los marketplace y también otras plataformas. Que nos comentes un poquito, Felipe, cómo lo ves tú. ¿Te parece? Sí, a ver, en los marketplaces hay que tener en cuenta que cada vez hay más. Hay muchos y es debido a que no solo está Amazon y AliExpress o Promofarma, sino que las grandes plataformas online que hay en España, pues el Corte Inglés, PC Componentes, Primor, se han dado cuenta que la única manera de seguir creciendo es convertirse en marketplace. Y entonces, además, todas trabajan bajo la misma plataforma, con lo cual es muy sencillo introducirse, ¿vale? El problema de los marketplaces es que primero tienen muchas comisiones, es decir, que te estás quitando tu margen, y segundo, que la gente tiene el concepto de que más que la gente, las marcas tienen el concepto de que si vendes su marca en un marketplace vas a desprestigiar el valor de la marca. Yo no estoy de acuerdo en eso. El consumidor es global y el consumidor busca en Google. Y en Google, una de las primeras o segundas búsquedas que aparecen siempre son marketplace. Entonces, si en ese marketplace, pongamos Amazon, encuentra un protector solar de marca X y lo vende nosotros, por ejemplo, la experiencia de compra va a ser la misma. Es decir, al consumidor le va a llegar su paquete exactamente igual, con el mismo mimo y cuidado que se lo hubiera hecho en nuestro e-commerce. Entonces, y además da la casuística que en Amazon, a diferencia de mucha gente que se piensa que es más barato que en un e-commerce, y es todo lo contrario. En Amazon, casi, por ejemplo, nosotros estamos ahí, ya lo sabéis, y casi el 80% de los productos que vendemos en Amazon están más caros que nuestro e-commerce. Porque en Amazon, para ganar tú por así decirlo, la buy box, como le llaman ellos, no solo se basa en el precio, sino en valoraciones, en tu stock, en el estado de la cuenta, ¿no? Entonces, los marketplaces podrían ser un aliado, sí, lo son, porque te permiten crecer internacionalmente. Pero ojo, tienes que tener también mucho cuidado.
Y aquí hay una especie por así decirlo, de debate, porque claro, las marcas también quieren estar en los marketplaces, también quieren estar en Amazon porque les da mucha cuota de mercado y les hace crecer. Pero claro, no puedes estar en Amazon y vender en farmacias, o si estás en Amazon, no vendas más barato del precio de las farmacias. Por tanto, marketplace sí, depende de qué tipo de marketplace. Promofarma, por ejemplo, pues lo que hace es devaluar el precio y devaluar el producto y devaluar el sentido de una farmacia. Amazon, cuando las marcas venden directamente, están compitiendo con la farmacia y por tanto no hace gracia. Es decir, que lo que hay que hacer es detectar ciertos productos, ciertos nichos que no entren en competencia entre muchas farmacias, entre las marcas y sobre todo ver y respetar precios y tarifas. Por eso cuando digo Amazon sí, es porque también tienes que tener especial cuidado en cómo tratas a ese consumidor. Repito, nosotros, si tú compras un producto en Amazon a través nuestro, es que la experiencia es la misma que si lo compras en nuestro e-commerce. Es más, hay muchos consumidores que nos han encontrado en Amazon y vuelven y nos compran a nosotros. Entonces, es una manera también de captar clientes, no solo a nivel de e-commerce. Es más, pongo más ejemplos. Nosotros nos damos, o sea, como vendedores de Amazon tenemos acceso a los datos del cliente. Hemos tenido muchas veces clientes que están al lado de nuestra dirección y les hemos llamado y les hemos dicho, oye, mira, es que estás comprando un producto que es que estamos enfrente. ¿Por qué no lo compras aquí? Te quitas la tarifa de Amazon, y el consumidor ha dicho, pues sí, no me había dado cuenta. Es decir, que yo soy partícipe de estar en plataformas. También es verdad que el e-commerce no tiene sentido si no tienes una estructura detrás. No vale no vale de nada que tú seas una farmacia pequeña, que estés en todos los marketplaces y de repente en un pico de demanda, que lo habrá y lo tendrás, no puedes enviar los pedidos en tiempo y forma. Entonces, esto es como todo. Si te metes en un e-commerce, te tienes que meter con todas, es decir, con un equipo detrás, con una logística, con un stock. Si no tienes la capacidad de meterte, no te metas en nada. Genial, Felipe. Pues nada, muchas gracias a los dos. Estaba mirando a ver si había alguna pregunta, pero no se ha animado nadie. Igualmente estamos ya en la hora. Lo que sí que quería comentar con vosotros también y recordaros es que Felipe y Alex son profesores en nuestro máster de gestión de oficina de farmacia de CESIF. Felipe es el director y Alex también está dentro del claustro. Creo que todo lo que hemos hablado aquí también se da en este máster. Toda la información está también. Se ha cortado. Perdón, no me habíais oído, ¿verdad? Vale, perdonadme, lo había silenciado. Nada, estaba comentando que, bueno, como ya estamos al final de esta masterclass, no habéis hecho ninguna pregunta, que bueno, me da un poco de pena porque creo que hubiese sido interesante poder aprovechar y preguntarle algo a Felipe y a Alex. Sí que quiero recordaros que Alex y Felipe son profesores del máster en oficina de farmacia de CESIF. Felipe es el director y Alex forma parte también del claustro. Os he dejado un link bueno, por si queréis información sobre este máster. También os dejo aquí un correo electrónico para cualquier tipo de información que necesitéis sobre CESIF, el máster o cualquier tipo de consulta. Y sobre todo, daros las gracias a Alex y a Felipe por este ratito. Creo que ha sido muy interesante. Creo que nos ha gustado a todos muchísimo. Y agradeceros a todos los participantes también que hayáis estado aquí hasta última hora, que al final estas horas y con este tiempo apetece mucho hacer otras muchas cosas, así que os agradezco a vuestro tiempo a todos. ¿Vale? Nicoleta, yo en cuanto a esto, creo que los requisitos que hay que cumplir para abrir un negocio de farmacia, creo que más bien es otro tipo bueno, pues de masterclass que no justamente es esta, porque es más que nada la gestión de la oficina, ¿vale? Si tienes cualquier duda, ya te digo, escríbenos a cesif@cesif.es.
nos pondremos en contacto contigo y, bueno, te informaremos de todo lo que necesites, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias, Alex, muchísimas gracias, Felipe, y espero volvernos a encontrar muy pronto. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta Hasta pronto. luego. Hasta pronto, gracias.